11 de junio del año 323 a.C., Babilonia, la ciudad más grande y magnífica del mundo antiguo. Y aquella noche, el mayor conquistador que el mundo había visto se despidió de la vida. Tenía apenas 32 años, pero lo que dejó atrás no puede describirse con palabras. Un imperio que se extendía desde los Balcanes hasta la India, desde los desiertos de Egipto hasta las estepas de Asia Central. Un ejército invicto y un nombre, Alejandro Magno. Pero esta historia no comienza con aquella noche de muerte. Comienza mucho antes. Comienza con el nacimiento de un niño que cambiaría el mundo, en el palacio de un pequeño reino a la sombra del monte Olimpo, Macedonia. Un pequeño reino edificado sobre terrenos escarpados al norte de Grecia. Sus vecinos griegos del sur no simpatizaban con esta gente. Los llamaban bárbaros. Pero este pequeño reino tenía en aquel entonces un rey muy inteligente y muy ambicioso, Filipo II. Filipo corrió de guerra en guerra durante años, aseguró sus fronteras mediante matrimonios políticos, obtuvo una gran riqueza, conquistando minas de oro, mantuvo mercenarios, fue sometiendo una a una las ciudades-estado griegas y comenzó a mirar hacia el oriente, porque al oriente había un gigante enorme, el Imperio Persa, el mayor imperio que la historia había conocido hasta entonces, un poder que dominaba una geografía tan vasta que tenía la riqueza suficiente para comprar como mercenarios incluso a los mejores soldados de sus enemigos. Filipo quería derribar a ese gigante, pero primero necesitaba criar a un hijo. Alejandro no era un niño ordinario desde pequeño. Su primer maestro, Leónidas, pariente de su madre, le enseñó disciplina, poesía, las epopeyas de Homero y el arte de la guerra. Su madre Olimpia le inculcó algo completamente diferente, la mitología. Le dijo que su linaje se remontaba al semidios Aquiles y que el linaje de su padre llegaba hasta Heracles, hijo de Zeus, padre de los dioses. Estas historias quedaron grabadas en la mente del joven Alejandro. Se veía a sí mismo no como un ser ordinario, sino como alguien descendiente de los dioses, y esta creencia era quizás la parte más importante de aquello que lo hacía imparable. Luego, a los 13 años, llegó el punto de inflexión de su vida. Aristóteles, el mayor filósofo de la antigüedad, se convirtió en su maestro. 3 años de filosofía, política, administración del Estado, arte de la retórica. Alejandro no iba a ser simplemente alguien que blandía una espada. Iba a ser alguien que piensa, analiza y convence. Primero debo contarles una escena. Un mercader quiso venderle a Filipo un caballo, pero el caballo era tan huraño que nadie podía acercársele. El rey se enfadó y dijo que lo devolvieran. En ese momento el joven Alejandro se adelantó y dijo que no iba a dejar escapar a aquel hermoso caballo por la torpeza de los hombres, que él lo dominaría sin problemas. Su padre dijo: «Grandes palabras dices. Si no puedes, ¿qué castigo te damos?» Alejandro respondió: «Entonces, lo pago yo». Caminó hacia el caballo. Se detuvo. Miró. Comprendió. El caballo tenía miedo de su propia sombra. Lo orientó hacia el sol, de modo que la sombra desapareció. Le acarició la cabeza y de un salto montó en su lomo. Todos los presentes contuvieron la respiración. El caballo al principio se encabritó. Luego se calmó.
Luego empezó a correr. Cuando Alejandro volvió describiendo un arco, lo recibieron con gran entusiasmo. Su padre Filipo tenía lágrimas en los ojos y dijo estas palabras: «Hijo mío, busca otro reino. Macedonia te queda pequeña». Aquel caballo recibió el nombre de Bucéfalo, y juntos recorrieron los caminos que llegaban hasta la India. A los 16 años, cuando el rey salió en campaña, su hijo fue declarado regente, lugarteniente del trono, y en ese primer año estalló una rebelión. Alejandro fue y la sofocó. Con 16 años, era el primer presagio de que sería un gran comandante. A los 18 años, comandó el ala izquierda del ejército en la batalla de Queronea. Estaba frente a las fuerzas de Tebas y Atenas. Cuando el ala derecha macedonia no pudo aguantar la presión y comenzó a retroceder, se formó una gran brecha entre las fuerzas atenienses y las tebanas. Alejandro se lanzó justo en ese momento, en esa brecha, y cambió el curso de la batalla rodeando a las fuerzas tebanas por la retaguardia. Los macedonios obtuvieron una gran victoria. Toda Grecia, excepto Esparta, estaba ahora bajo el dominio de Filipo. Pero la relación entre padre e hijo era algo complicada. Cuando Filipo se casó con la joven Cleopatra, la tensión aumentó una noche de bodas. Atalo, que tomó la palabra en nombre de la familia de la novia, rezó en voz alta a los dioses para que de este matrimonio naciera un hijo real, legítimo. Es que Alejandro no era legítimo. Alejandro lanzó la copa que tenía en la mano al hombre. Filipo desenvainó la espada y se dirigió hacia su hijo, pero estaba tan borracho que tropezó y cayó al suelo. Alejandro miró a su padre con dolor y dijo: «Mientras nos preparamos para cruzar de Europa a Asia, no podemos pasar de un sofá a otro», y abandonó el palacio sin mirar atrás. Luego llegó ese día. Filipo iba a presentarse ante su pueblo en el teatro de la ciudad de Egas. Se había posicionado como el 13º dios. Había mandado preparar una gran ceremonia. En la entrada del teatro, un hombre llamado Pausanias esperaba en emboscada. Bajo su manto ocultaba un hacha. En el momento en que Filipo se quedó solo, el hombre se abalanzó sobre él y lo golpeó por la espalda con el hacha. Los oficiales macedonios atacaron de inmediato y Pausanias fue muerto allí mismo. Pero para Filipo, todo había llegado demasiado tarde. El joven Alejandro, de 20 años, se convirtió en rey, pero ante él había una gran crisis. Rebeliones por todas partes, sospechas por todas partes. Antípatro salió al frente y proclamó rey a Alejandro ante los nobles. Se obtuvo la aprobación. Pero en las ciudades griegas habían comenzado a surgir agitaciones. Necesitaba sofocarlos rápidamente. Marchó hacia el sur. No encontró gran resistencia, pero luego Tebas se rebeló. Alejandro entró en la ciudad y arrasó Tebas. Este mensaje se difundió rápidamente por todo el mundo griego. Nadie volvió a pensar ni remotamente en rebelarse. Orientó su rumbo hacia el oriente. Año 334 antes de Cristo. Mientras Alejandro cruzaba el estrecho de los Dardanelos hacia el otro lado, arrojó su lanza desde el barco a las tierras de Troya y declaró estas tierras conquistadas por la lanza, porque esto no era para él simplemente una geografía. Eran las tierras de su gran héroe Aquiles. Visitó a sus antepasados, ofreció sacrificios a los dioses y marchó. En su ejército
había 32.000 infantes y 4.500 jinetes. Al unirse con el general Parmenión y sus 10.000 soldados, que ya se encontraban en territorio persa, formaron una fuerza total de 46.500 hombres. Esta cifra podía parecer pequeña en comparación con el poder del imperio persa, pero el ejército de Alejandro era experimentado, disciplinado y creía en sí mismo. El primer gran enfrentamiento tuvo lugar a orillas del río Gránico. Los persas habían tomado posiciones en la orilla oriental. Normalmente un comandante esperaría la tarde, descansaría y cruzaría por la mañana para ver lo que tenía delante. Alejandro decidió cruzar el río antes de que amaneciera. Los persas fueron sorprendidos desprevenidos. Se cuenta que en la batalla Alejandro luchó personalmente en las primeras filas y alcanzó con su lanza a generales persas. Las lanzas macedonias eran mucho más largas que las del enemigo, y esta ventaja había determinado el resultado de la batalla. Los persas se vieron obligados a retroceder. El Gránico estaba ganado. Luego cayeron Éfeso, cayó Sardes, sin encontrar ninguna resistencia, porque la victoria que Alejandro había obtenido en el Gránico se había difundido, y todos sabían ya lo poderoso que era aquel pequeño ejército. Pero Halicarnaso, el actual Bodrum, no fue fácil. Muros imponentes, fuerzas persas bien posicionadas, una defensa seria bajo el mando del general Memnón. Alejandro combatió durante meses, sufrió grandes bajas, tomó una parte importante de la ciudad, pero quedaban aún las fuerzas persas en la isla real. Este asedio quedó siempre en la mente de Alejandro como una derrota. Cuando llegó a la ciudad de Gordio, allí le esperaba una legendaria profecía, un complicado nudo que ataba el carro de bueyes en el templo. Quien lo desatara, dominaría toda Asia. Alejandro se esforzó por desatarlo. No pudo. Luego levantó la espada y lo partió de un solo tajo. Se volvió hacia los que lo rodeaban. El nudo gordiano está resuelto. Aquel gesto decía tanto. Las reglas no pueden detenerlo. Los caminos habituales no pueden aprisionarlo. Él siempre abre otra puerta. Octubre del año 333 a.C. Alejandro y el rey persa, Darío III, se encontraron en Iso. Darío había llegado con un ejército de aproximadamente 100.000 hombres. Alejandro tenía 40.000. Pero el campo de batalla no era bueno para Darío. Una estrecha franja costera. La caballería persa, que necesitaba maniobrar en grandes llanuras, no podría ser efectiva allí. Los dos ejércitos se desplegaron a orillas del río Payas. Los arqueros persas iniciaron la batalla con una lluvia de flechas. El sonido de las flechas golpeando los escudos de bronce, al mezclarse con los gritos de guerra, convirtió aquel lugar en un auténtico infierno. Los macedonios sufrían bajas, pero la formación en falange aguantaba. Cuando cruzaron el río, se trabaron en un combate cuerpo a cuerpo. Los dos bandos cargaban unos contra otros. El que perdía fuerzas caía al suelo. Las bajas eran cuantiosas. Y luego llegó ese momento. Alejandro se lanzó al ataque desde el ala derecha. Rápido, directo, hacia Darío. El hermano de Darío y sus unidades de guardia intentaron interponerse. Pero Alejandro se aproximaba. Darío lo vio.
Sus ojos se cruzaron con los de Alejandro, y el gran rey del imperio persa, en medio de sus 100.000 soldados, huyó del campo de batalla. Lo que quedaba fue una masacre. 20.000 soldados persas fueron muertos. Las bajas de Alejandro rondaban los 5.000. La familia de Darío, su madre, su esposa, sus hijas fueron tomadas prisioneras en la tienda. Alejandro no las tocó. Comunicó que podrían vivir exactamente igual que vivían en un palacio persa. Fueron tratadas con respeto y dignidad, porque Alejandro sabía no solo cómo combatir, sino también cómo actuar después de ganar. Regresó a la región de Levante. Arbat, Biblos, Sidón se rindieron sin combatir. Cuando llegó a Tiro se encontró con algo diferente. Tiro estaba construida sobre una isla y distaba 750 metros de la costa. Se negaron a rendirse. Alejandro entonces arrojó piedras sobre el mar. Literalmente las arrojó. Arrasó la antigua ciudad de Tiro. Hizo que decenas de miles de personas transportaran esas piedras al mar para construir un camino. Comenzó a construir un dique de 60 metros de anchura. El viento fue un obstáculo. La profundidad fue un obstáculo. La lluvia de flechas desde las murallas fue un obstáculo. Alejandro superó este obstáculo, como superó todos los demás. Hizo traer 224 barcos de Chipre y las ciudades circundantes. La isla fue asediada tanto por tierra como por mar. 7 meses después cayó Tiro. Solo se respetó a quienes se refugiaron en el templo. Gaza fue tomada. Jerusalén se rindió. El desierto del Sinaí fue atravesado. Y se entró en Egipto. El pueblo egipcio recibió a Alejandro casi como un libertador, porque los persas no los habían tratado bien. Alejandro entró en Menfis. Ofreció sacrificios en nombre de los dioses egipcios. El pueblo lo proclamó faraón y lo llamó hijo del dios del sol Ra. Este título le sentó muy bien a Alejandro, porque era el símbolo del sol, sagrado tanto para los egipcios como para los macedonios. Marchó a lo largo del Nilo. Fue al templo de Amón. Lo que preguntó al oráculo y lo que respondió nunca pudo saberse con exactitud. Pero al salir, dijo que había obtenido las respuestas que deseaba. Luego regresó al delta del Nilo y mandó fundar una ciudad que llevaría su nombre, Alejandría. 2300 años después aún existe con ese nombre. Octubre del año 331 a.C. Gaugamela. Darío esta vez jugaba todas sus cartas. Aproximadamente 250.000 soldados, elefantes, carros de guerra con cuchillas de hoz, guerreros traídos de todos los rincones del mundo. Alejandro llegó con 47.000 soldados. El polvo del desierto era tan denso que incluso los historiadores no pudieron ver con claridad qué sucedió exactamente. Pero el resultado era evidente. El ejército persa se dispersó. Como siempre, Darío huyó. Esta vez, aún más rápido. Babilonia abrió sus puertas. Susa se rindió sin resistencia. Se entró en Persépolis. Para transportar el tesoro, se trajeron de Babilonia 5.000 camellos y 20.000 animales de carga. Persépolis fue finalmente incendiada. Si fue la venganza por la quema de las ciudades griegas por los persas 150 años antes, o si fue otra cosa, sigue siendo un misterio. Darío huía. Alejandro lo perseguía. Pero Beso, el sátrapa de Bactria, el hombre más cercano a Darío, tenía otros planes.
El rey huye. El imperio está a punto de acabar. ¿Quién gana más si el rey muere? Beso conocía la respuesta a esa pregunta. Darío fue apuñalado repetidamente y arrojado moribundo sobre un carro. Cuando Alejandro llegó a su lado, se encontró con un hombre que estaba dando su último aliento. Le organizó un funeral digno de reyes, porque él era ya el nuevo soberano de Asia y sabía que necesitaba ganarse el corazón del pueblo persa. Beso huyó y se proclamó rey. Alejandro también lo encontró, lo juzgó y lo ejecutó. El imperio persa había llegado a su fin. Alejandro aún no se detuvo. Afganistán, las montañas del Hindu Kush, Asia Central. En Sogdiana, los rebeldes que practicaban la guerra de guerrillas infligieron grandes bajas a Alejandro durante 2 años. Al final los líderes de la región se rindieron y quisieron casar a su hija, la princesa Roxana, con Alejandro. Alejandro aceptó tanto porque lo sentía en su interior, como porque quería forjar una unión política. Se casaron. Luego, India. A orillas del río, Hidaspes, el comandante indio Poro, esperaba con 30.000 soldados y un ejército de elefantes. Las lluvias monzónicas eran intensas. El río estaba crecido. Cruzarlo parecía imposible. Alejandro realizó una operación nocturna con una maniobra estratégica. Cruzó el río en secreto, 30 kilómetros, río arriba. Rodeó a Poro por la retaguardia. Los elefantes quedaron prácticamente impotentes frente a los arqueros y lanceros macedonios, e incluso comenzaron a aplastar a su propio ejército. Poro combatió pero fue cercado, y finalmente se rindió. Alejandro le preguntó: ¿Cómo quieres que te trate? Poro miró a Alejandro y dijo: ¿Cómo corresponde a un rey? Alejandro se rió y lo proclamó rey de nuevo. Pero los soldados ya estaban agotados. Llevaban años marchando, combatiendo, echando de menos a sus familias. No quisieron avanzar más hacia el oriente. Alejandro se retiró a su tienda. No salió ni habló con nadie durante 3 días. Al final, cedió. Regresarían. El camino de regreso pasó por el desierto de Gedrosia, y en el regreso murieron de hambre y sed más personas de las que hubieran podido perderse en batalla. En el asedio de Multán, Alejandro escaló personalmente la muralla. La escalera se derrumbó. Se quedó solo. Una flecha se le clavó en el pecho y cayó al suelo. Estaba a punto de morir desangrado. Todo el ejército cundió, en pánico, hasta que desde la tienda levantó su mano y saludó a sus soldados. En ese momento, los ojos de miles de soldados se llenaron de lágrimas, saltaban de alegría. Año 324 a.C. Ecbatana, su amigo más íntimo, su confidente, quizás la persona a la que más quería, Hefestión, cayó enfermo y se postró en cama. Un día, mientras Alejandro estaba en el teatro, llegó la noticia. Corrió, llegó tarde. Su amigo del alma había muerto a los 32 años. Alejandro guardó luto 3 días, se rasuró la cabeza. No comió. Luego volcó su ira en la guerra. Regresó a Babilonia. Los augures le advirtieron: no entres en la ciudad, morirás. Alejandro no escuchó la advertencia. Entró, salió, volvió de nuevo, hizo grandes planes. Una campaña en Arabia, exploración de África, nuevos mundos. Pero enfermó y cayó en cama. Durante 10 días la fiebre no bajó. Quedó incapaz de hablar.
sus oficiales hicieron fila para despedirse. Los miraba a cada uno. No podía hablar, pero su mirada lo expresaba todo. Le preguntaron a quién dejaba el imperio. Cratistó, al más fuerte, 32 años, un mundo en 12 años. La tumba de Alejandro sigue sin encontrarse. Quizás sea lo adecuado. Porque una historia así no cabe en verdad en una tumba. ¿Qué fue lo que hizo grande a Alejandro? ¿Su ejército invencible? ¿O su aguda inteligencia? ¿Cuál creen ustedes que fue más determinante? Nos encontramos en los comentarios. Si les gustó este video, les recomiendo que vean también mi video anterior. No olviden suscribirse y activar las notificaciones. Hasta el próximo video.